Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estábamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, estoy muy contenta. Me encanta esta fecha, así cuando ya nos vamos acercando a la Navidad. ¿Armaste el árbol? Sí, lo armé. Yo siempre tengo que tenerlo listo para el día 1 de diciembre. Yo también. O sea, no, en realidad estoy mintiendo, no lo armé yo, lo armó mi hija. Pero ya no, está no, armado. yo lo armé yo y ya no tengo nadie que me ayude. Sí. O sea, mis niños ya me han abandonado todo. A mí me queda todavía uno chico que me miró así con el ojo a media asta, así como, ¿en serio, mamá? Y obviamente lo armé yo sola. Bueno, pero ya está. No, yo pongo uno con la ilusión. Fabulosa. Tiene que haber olor a Navidad, galleta y todo eso. Sí, no, pero además, en el centro de mi árbol, porque tú sabes que yo pongo esos monitos como de fieltro, ¿Sí? estoy tan contenta porque en el último viaje que hicimos a Inglaterra, en la Cambria, me compré un Peter Rabbit. Y lo pusiste en el centro. Y lo puse en el centro y se ve tan lindo. Mira qué bueno. Así que evoca a mi Beatrix Potter. Exactamente, sí, qué maravilla. Así que nada, súper bien. Y además, pues la semana pasada ya lo dejamos anunciado que íbamos a seguir. Vamos a seguir a modo leyenda. Exactamente, vamos a seguir un largo rato, pero es que esta particularmente yo creo que es la que a ti, bueno, la del Rey Arturo también, pero esta es probablemente la que te genera mayores sentimientos. Sepo, hoy día vamos a hablar de el Santo Grial, que sin duda, como bien tú lo planteaste, es un derivado de la leyenda artúrica, porque la leyenda artúrica nace primero, planteando que Godfrey de Monmouth escribe esta historia oficial de los reyes de Britania y convierte a este líder guerrero que existió en el siglo VI en un rey de Cota y Maya del siglo XII, particularmente para justificar la conquista normanda de Inglaterra, como una propaganda política. Pero esto va a tener tanto éxito, esta historia, este mundo, este rey ideal que es más perfecto que reyes existentes, es más perfecto que Carlomagno, o sea, básicamente quiere hacerle collera a Carlomagno, porque Carlomagno podríamos decir es francés, alemán, italiano, pero británico no, ¿ya? Y por lo tanto, el mundo de Britania... No podía ser que no tuvieran a alguien tan grande como Carlomagno. Exactamente. Y por lo tanto, van a crear su propio mito. Y esto va a tener mucho éxito y va a nacer desde la zona de Gales. Pensemos que Godfrey de Monmouth es un monje galés, pero va a tener réplicas desde el otro lado del Canal de la Mancha, específicamente de la zona de Bretaña, y así se van a ir contestando hasta que en la corte de María de Francia, un gran escritor va a decidir crear varios romances donde van a aparecer distintos caballeros que van a ir complementando este ciclo artúrico. Claro. Específicamente va a escribir las historias particulares de caballeros de la mesa redonda. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto... dentro de esos, bueno, va a escribir Lancelot, el caballero de la carreta, va a escribir Ivaín, el caballero del león, va a escribir Cliché, en fin. Pero hay un libro, que es el que nos interesa hoy día, que se llama El cuento del Grial, o Perceval, el cuento del Grial, donde nos incorpora este nuevo caballero, que es Perceval, que es parte del linaje del Grial, que después se va a ir derivando, pero además es el primer autor en incorporar este concepto, aunque Chrétien de Troyes no habla de el Santo Grial, sino que más bien nos aparece por primera vez el elemento en una obra, el nombre en una obra, pero él habla de un grial. Claro, o sea, artículo indefinido, lo que quiere decir que es uno y que podrían haber otro. Y entonces ya, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, claro, esto del grial, de hecho, se va a transformar en una especie de arquetipo que hoy día lo que tenemos en mente o sería el vaso que Cristo usó en la última cena y después el mismo vaso con el que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo. Esa es como la idea que tenemos en mente, pero que en toda esta leyenda finalmente se va a transformar más que el grial en ese camino de perfección de ese caballero perfecto que es el indicado para ir a encontrarlo. Pero todo esto parte siendo una leyenda
pagana, como tú dices, además Chrétien de Troyes no habla del Santo Grial, ni dice el Grial, sino que habla de Grial. No, y por podríamos tanto, decir que el proceso, más o menos, se va a ir como cristianizando sí, esta cosa. es de un caldero pagano, y por eso Chrétien de Troyes habla de un Grial, a autores posteriores que lo van a convertir en el Santo Grial, que bien tú dices, el cáliz que Cristo usó en la última cena, y que recogió la sangre de Cristo, y que eso se va a complicar más con autores posteriores, que lo van a convertir en una de las joyas de la corona de Luzbel, que se llama Lapis Exilis, y por eso ese concepto del Santo Grial, que recogió la sangre de Cristo, que se usó en la última cena, pero que está hecho de esa piedra, es el cáliz de la eterna juventud, y básicamente el sueño del ser humano, que el gran problema del ser humano es que es mortal, y por lo tanto el sueño de la inmortalidad, y esa búsqueda de no envejecer y todo eso. Exacto. Claro. Y entonces, bueno, esto ha dado para mucho, o sea, hay literatura de todo tipo, o sea, desde cosas serias, novelas también muy buenas, pero también todo lo que tiene que ver con la teoría de la conspiración y con, hay que pensar, no sé, el Código Da Vinci, que claro, es esa obra de Dan Brown que después da origen a la película, que yo creo que mucha gente la vio y hay gente que cree. Po. No, en la teoría de la conspiración, que está basado en una obra de, digamos, anterior, que se llama Holy Blood, Holy Grail, que en castellano se llama El Enigma Sagrado, y que supone que básicamente la iglesia escondió tantos secretos, y básicamente esa idea de la conspiración y del linaje de Cristo y una serie de cosas. Ahora, es bien contradictorio porque el linaje de Cristo, pero ellos parten de la base que Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, ¿qué importa su linaje? No es tan importante, claro. Bueno, en fin, hay una serie de cosas que son bien curiosas, pero nada de eso tiene una data anterior a la década de 1950, cuando un señor que se llama Pierre Plantard de Saint-Clair pone en la biblioteca de París unos documentos inventados por él que se llaman los Dossiers Secrets, que suponen que los merovingios no se extinguieron y que los merovingios serían los herederos de la sangre de Cristo a través de Sara, y que hay un heredero merovingio que es él. O sea, chanta de tomo y lomo. Se inventó una pero bueno, hay historia. gente que cree en cualquier cosa. Pero en realidad, la leyenda y el grial, como nosotros lo entendemos y como ha llegado hasta hoy día, es una invención literaria. Y una invención literaria magnífica. Y que el primer autor que lo pone sobre la mesa es Chrétien de Troyes, que cuenta una historia magnífica, porque cuenta la historia, básicamente el cuento del Grial puede ser visto como el manual perfecto de caballería, es decir, tomar a alguien que es un diamante en bruto, yo siempre digo que es más bruto que diamante, y que se va puliendo en la historia hasta llegar a ser un gran caballero. Claro, o sea, además uno lo puede considerar como el camino del héroe. El camino del héroe, pero además el manual de caballería. De la caballería, lógico, en el fondo, hay que pensarla en la época en la que la obra fue escrita. Están ahí en ese momento, es una época de caballería. Entonces, por lo tanto, es el tema que está presente. Pero ahí hay una historia base, ¿sí?, que podemos partir por contarla, porque esa misma historia base la van a tomar todos, la van a ir adornando, pero básicamente la historia comienza con Perceval, que es un galés, que ha sido criado, alejado de la caballería, en un bosque, por su madre. Una madre preocupada porque ha perdido a su marido por las armas, a sus hijos por las armas, y no quiere perder a este hijo que le queda, y por lo tanto ha decidido criarlo en el bosque. El bosque representa todo lo contrario a lo que es la corte. Claro. Es básicamente un outsider, digámoslo así. Lo ha criado ignorante de las armas. Claro, o sea, como completamente asistémico, precisamente porque esta es la época de la caballería y él no tiene idea de las armas ni de lo que es ser un caballero. Exactamente. Pero lo ha criado consciente de Dios, o sea, es un buen cristiano. Conoce a Dios, a los ángeles, y por lo mismo un día que está cazando con un venablo es como una la jabalina, pero corta, claro, que no es un arma digna del mundo de la caballería, tampoco sus vestimentas son las adecuadas. Está cazando y se encuentra con unos caballeros resplandecientes que son caballeros del rey Arturo, pero que él no sabe de caballería y cree que son ángeles y se arrodilla y les reza, y estos caballeros se ríen y le cuentan que ellos son caballeros del rey Arturo, y este joven decide que se quiere ir a ser caballero del rey Arturo. Y ahí llega donde su madre diciéndole, me voy.
Claro. Ahora, la mamá esa está desesperada. La pobre madre desesperada, claro, era todo lo que ella quería evitar, trata de convencerlo que no se vaya, pero bueno, finalmente se va. La madre lo va a mal aconsejar, Sí. o sea, de manera de que le fuera mal y tuviera que volver. Entonces le dice cosas así como: si ves a una mujer, lo primero que tienes que hacer es sacarle el anillo y darle un beso, o sea, mancillar el honor de una mujer, como para que la verdad le fuera pésimo. Pero bueno, y finalmente, a pesar de todos sus intentos, él se va, y al momento de despedirse, cuando él se va, la madre, en la puerta de la casa, en el fondo donde vivían, ella cae así, casi que desmayada. Él se da cuenta que su madre ha caído, pero como todo buen joven, de haber dicho: ay, mi mamá en el fondo me está puro torturando para que no me vaya, y se va. Y en el fondo no averigua qué es lo que le pasa a la madre. Y llega a la corte del rey Arturo, y en la corte del rey Arturo... No, pero antes de la corte del rey Arturo hace Bueno, una serie de cosas porque sí, los malos consejos de la mamá una serie cosechan cosas. Malas aventuras, claro. Sí, porque le quita el anillo a una joven, le da un beso, luego aparece el marido, que obviamente considera que esto es una afrenta, se tiene que enfrentar al marido y termina matando al marido, y ella considerando que esto está perfecto porque y es bien importante eso, porque lo que nos muestra el autor es que Perceval es ignorante, no solo de las armas, sino del comportamiento, y por lo tanto no es un hombre inmoral, sino que es amoral. Claro. Pero claro, llega a la corte del rey Arturo, como bien tú dices. Claro, y así llega a la corte del rey Arturo diciendo: bueno, vengo para que ser armado caballero, y evidentemente que se ríen de él y lo recibe el senescal. Irrumpe en el salón, claro, así como... Como tampoco sabe de las normas de la caballería, del comportamiento, irrumpe, interrumpe y llega y dice: vengo para que me armen caballero. Y entonces ahí el senescal del rey Arturo, que es Sir Kay, le dice, bueno, se ríen de él y le dice: bueno, si tú quieres ser caballero, entonces lo que tienes que hacer es ir a enfrentarte al caballero rojo que está desde hace un tiempo asediando la corte y que ninguno de los otros caballeros había podido terminar con él. Eso en el fondo es casi como decir: anda y muere. Pues ninguno de los caballeros que sí dominaban las armas lo había logrado. ¿Cómo lo iba a lograr este joven galés? Pero bueno, él se enfrenta a ese caballero rojo con su venablo, y finalmente va a lograr matarlo. Él va a tomar las vestimentas de este caballero, y por eso siempre está representado rojo, o sea, como el caballero bermejo. Toma las armas y él cree que con eso estamos listos y que ya es caballero. Y ahí parte como errante, ese concepto del caballero errante, y errando por el bosque va a llegar a la casa de un Balvasor, de un buen hombre, que lo recibe, que se llama Gornemán de Gort, y Gornemán de Gort sabe quién es. De hecho, todos son tíos, siempre en estas cosas es pariente. Claro. Y Gornemán de Gort lo recibe y lo educa, le enseña de la caballería, del comportamiento, y Perceval comienza a pulirse y a comprender. Es en ese momento el que él comprende que las cosas que hizo, por ejemplo, no estaba bien. ¿Ya? Y por lo tanto adquiere una educación en el concepto de la caballería, que no es solo ser ducho en las armas, sino que implica un código de comportamiento específico. Y en eso está en su formación, pero no ha culminado su formación cuando él tiene una angustia en el corazón, no sabe qué es, probablemente es la imagen de su madre, claro. Y decide partir cuando todavía su formación no está concluida. Y así parte errante nuevamente y va a llegar al castillo de una dama que está siendo asediada por un caballero que la quiere forzar, que se llama Aguiguerrón, y él se da cuenta de esta situación, él enfrenta a Aguiguerrón, lo vence, ahora en las armas de caballería, como un caballero, y por lo tanto es invitado a residenciarse por un tiempo en este castillo de esta joven que se llamaba Blancheflor y en este Belrepier. Ella, de hecho, ella y él se enamoran. De hecho, ella en algún minuto se le va a insinuar, pero él no, él es casto, puro, bueno, y por lo tanto no hay un amor carnal. No, pues lo entretenido son las ilustraciones medievales que lo muestran genial. A ella así como entrando, o sea, como que ella está a los pies de la cama y él está... como en paños menores, claro, o sea, claro. Como de tul, sí, así. Insinuándose, claro, y él te está tapando así como con una sabanita. Así como no, por favor. Claro, como casi preguntándole, perdón, ¿tú no tienes cama? Es una cosa genial. Bueno, pero después de quedarse un tiempo, y Blancheflor teniendo claro que este es un hombre que vale la pena, él tiene esta angustia y le dice: voy y vuelvo, voy a volver, pero tengo que saber qué pasó con mi mamá. Y se va. Y cuando se va en el bosque, no había ningún lugar, nada, y de pronto ve en un río una barcaza con un señor que es el rey pescador, que están pescando, y le pregunta dónde alojar, y él le dice: esta noche puedes alojar en mi castillo.
Y así llega al castillo del rey pescador. Claro, porque esto del rey pescador también estaba así como en la base, es que había este rey pescador que había sido herido en el muslo, producto de que también había tenido como un mal comportamiento, y a raíz de, en el fondo, de que es este rey herido, la tierra estaba yerma, o sea, la tierra estaba infértil. Y por lo tanto se había roto el equilibrio y había que recomponerlo. Y para recomponerlo tenía que aparecer, ¿ya?, el caballero perfecto, que tenía que hacer ciertas preguntas que iban a solucionar este asunto. Claro. Y entonces él se encuentra y lo invitan, ¿ya?, a quedarse esa noche en el castillo del rey pescador. Bueno, y ahí están en el castillo, lo primero que ve es que traen al rey en andas, por lo tanto se da cuenta que está herido, que está postrado, y en medio de la comida, y pensemos que había música y que había abundantes comidas, de pronto aparece un cortejo, muy curioso, que obviamente cualquier persona llamaría la atención. Primero viene un joven que trae una lanza, de cuya punta emana sangre. Perceval está que se muere de ganas de preguntar, la curiosidad, ¿por qué sangra la lanza? Imagínate una lanza que le sale sangre, o sea, es una pregunta no menor. Evidente, además. Evidente. Y detrás de esto viene una doncella que trae, y aquí el autor nos dice, un grial. Y Perceval quiere preguntar, y esto es muy importante, ¿a quién sirve el grial? O sea, es un grial que no es el santo grial que tenemos en la mente, sino que es más bien un plato de tamaño considerable, que alimenta, porque ¿a quién sirve el grial? Esa es la pregunta, pero no la hace. Y no la hace porque no hace ninguna pregunta, porque Gornemán de Gort le había dicho que un caballero nunca pregunta más de la cuenta y que hay que ser prudente, y que la prudencia es algo importante y implica más veces callar que hablar. Y por lo tanto se queda callado. Y luego viene una espada también en el cortejo. La verdad es que se muerde la lengua, está muerto de ganas. Cualquiera estaría, ¿por qué sangra la lanza y a quién sirve el grial? Era evidente que eran las preguntas que había que hacer. Exactamente. Pero no las hace. ¿No? Y duerme esa noche, ¿ya? Y a la mañana siguiente, cuando despierta, todo ha desaparecido. Ha desaparecido el castillo y él está en el bosque nuevamente. Y entonces empieza a recorrer este bosque y ahí se encuentra con una mujer que parte por preguntarle cómo se llama. ¿Ya? Y él ni siquiera sabe cómo es su nombre, porque le dice que su mamá le dice a él, buen hijo, bello hijo. Y entonces ahí esta mujer le dice que ella es su prima, ¿ya?, que él se llama Perceval y que él era la persona que tenía que hacer las preguntas para restablecer el orden, preguntar por qué sangra la lanza y a quién sirve el grial. Y entonces ahí él hace la promesa de que en el fondo no iba a descansar hasta volver a encontrarse con ese castillo del grial. Pero hasta ahí, esta historia, ¿ya?, hay que tener en cuenta que era un grial, y que además Chrétien de Troyes no nos dice ni cuál es el bosque, no nos dice los nombres de las personas, nada. La madre. Claro, exactamente. Bueno, y resulta que el problema más serio es que esta obra va a ser tremendamente conocida, seguida, una teleserie de la época. Fantástica. Además, es una historia que es doble, porque va contando la historia de Perceval y va contando la historia de Gauvain, que también es súper entretenida. Gauvain tiene que pasar un montón de pruebas, es un hombre que es mujeriego, que las mujeres se le ofrecen, pero que a él no le gusta ninguna, hasta que finalmente hay una que no lo toma en cuenta, y obviamente que esa es la que le gusta. Ahora, el problema es que nuestro autor se murió cuando Gauvain tenía que reencontrarse con la doncella Montesclair, que es una mujer que lo hizo arar por el piso, y cuando Perceval tenía que volver al castillo del grial. Se murió el autor. Y ahí quedó el mundo, me estáis molestando. Imagínate. Pero te cuento qué pasó de vuelta comercial. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del Santo Grial, y precisamente dimos la base de la historia que crea Chrétien de Troyes, pero Chrétien se muere. Y ahí quedamos y la gente dijo, ¿pero qué pasó? Claro. Y esta historia es tan popular, que de hecho va a tener continuaciones posteriores, pero que entre medio va a entrar por el flanco, podríamos decir, otro autor que va a decidir tomar esta historia y que va a decidir hacer algo que hoy día está muy de moda, que es una precuela. ¿Ya? Y por lo tanto va a retroceder en el tiempo. Él va a escribir 3 obras, una obra que se llama José de Arimatea,
una segunda obra que se llama Merlín y una tercera obra que se llama Didot Perceval. Nuestro autor se llama Robert de Borrón, y Robert de Borrón en el José de Arimatea retrocede en el tiempo a la época de Jesús. Y ahí está el que dice el Grial, el Santo Grial. Este es el que convierte ese un Grial en el Santo Grial, que es el cáliz que Cristo usó en la última cena y el recipiente en el cual José de Arimatea recogió la sangre de Cristo a los pies de la cruz. Claro. Nosotros sabemos de José de Arimatea por los evangelios, sabemos que era un discípulo de Cristo, que era un hombre de, digamos, de pecunio, es decir, un hombre que tenía fortuna. Habría sido el que dio el sepulcro para... Un sepulcro nuevo. Y ahí que además ayudó a preparar el cuerpo. Ya, pero existen evangelios apócrifos y otros documentos que hacen menciones a José de Arimatea en lo que le sucede después de la muerte de Cristo. Entonces, el Evangelio de Nicodemo particularmente plantea esta idea de que José de Arimatea cayó preso por los romanos y que lo habían puesto en una mazmorra. Condenado a la inanición. Absolutamente, y que cuando los romanos lo van a buscar, ojo, está en su casa en Arimatea. Eso es lo que plantea el Evangelio de Nicodemo. Y lo que hace Robert de Borrón es tomar esa historia y decir que cuando José de Arimatea estaba en la prisión, se le apareció el propio Cristo y le entregó el Santo Grial, que era el cáliz que usó en la última cena, donde José de Arimatea recogió la sangre y se lo entrega y le cuenta los secretos. Lo establece como su custodio y le cuenta los secretos. Pero además, el Grial, recordemos que a quien sirve el Grial, lo alimenta. Claro, y por lo tanto, estaba condenado a la inanición, o sea, no lo estaban alimentando y resulta que él estaba regio, perfectamente hidratado, nutrido. Y era porque él tenía el Grial. Y además de eso, luego también hay la idea de que Cristo es el que lo habría, en fondo habría botado a los muros de la prisión y él había quedado libre, y tras eso se habría formado como una especie de comunidad, de hermandad, que va a ser liderado por su cuñado, que se llamaba Bron, y deciden, en el fondo, irse con este Grial y con los secretos hacia la Isla Blanca. Y eso es Inglaterra. Entonces, lo que hace Robert de Borrón es explicarnos cómo el Grial, o sea, primero, ¿qué es el Grial? Y cómo el Grial llega a Inglaterra. Su segundo libro es Merlín, que toma de Godfrey de Monmouth del Vita Merlini y que complementa un poco esta historia. Y el tercero se llama Didot Perceval, que comienza. Perceval es un joven galés que vive en el bosque con su madre. O sea, toma la historia de, básicamente, de Chrétien de Troyes. Ahora, esto va a alimentar a las continuaciones de Chrétien. Y hay varias continuaciones. Una que continúa con la historia de Gauvain, que se encuentra con la doncella Montesclair, ella lo hace arar por el piso, pero finalmente eso termina bien. Después está otra continuación que cuenta cómo Perceval reanuda su relación con Blanchefleur, se casa con ella y tienen un matrimonio casto, una cosa tremenda. Y por último están las dos continuaciones que tienen que ver con el Castillo del Grial, y ahí Menessier en particular es el que dice que Perceval se entera los secretos. ¿Y cuáles son los secretos? Que el Grial es el cáliz que Cristo usó en la última cena, donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, que fue traído, o sea, toma Borrón, básicamente. Claro. Pero además le dice que la lanza que sangra es la Longinos. Claro, la lanza con la que habrían cabrado el costado, que clava, claro, y que sale sangre y agua. Y que habrían encontrado además los cruzados en medio del sitio de Antioquía, cuando ya estaban así como medio derrotados. ¿Ya? Habría aparecido uno de estos hombres que habría dicho que recibió de San Andrés, si no me equivoco, una revelación de que la Longinos estaba escondida en el fondo, debajo de donde estaba la iglesia. Y entonces estos hombres buscaron y la encontraron, y eso les dio fuerza en el fondo a estos cruzados. Exactamente. Así que claro, ahí ya tenemos básicamente esta historia ya más completa. Pero claro, esto se va a hacer muy popular, y aquí es donde básicamente entendamos que Chrétien escribe en Francia, irradia esto hacia el mundo británico nuevamente, pero lo irradia hacia el continente. Y ahí es donde entra la figura clave, que es Wolfram von Eschenbach, que es un alemán, que lo que hace es tomar la historia, darle geografía específica, darle genealogía y hacerla creíble en el sentido como casi histórico. Pero él además decide hacer una precuela de la precuela.
¿ya? Y por lo tanto él se va comienza a la batalla de Los Ángeles. O sea, imagínate, O sea, Los Ángeles, Luzbel, claro. el más bello, ese soberbio que se rebeló, que se convirtió en el Lucifer, demonio, Lucifer, ¿ya? El caído, digámoslo así. En la batalla de Los Ángeles, de su corona cayó esta piedra, que es Lapis Exilis, que cayó a la tierra con una forma cóncava verde, claro, y que esa piedra es la que se usó como cáliz en la última cena, y que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Pero la gracia del hecho de ser Lapis Exilis es que es la fuente de la eterna juventud y la fuente de la vida, y por eso ahora se convierte en este talismán tan importante. Pero aparte de eso, lo que hace Wolfram von Meschenbach en el Parsifal, que es una historia bastante más extensa y además dedicada a esta historia con sus derivados, es hacer otra precuela contando la genealogía del Grial, porque él no solamente escribe el Parsifal, sino que escribe el Wilhelm, escribe el Titurel, y el Titurel básicamente es la historia de los antepasados de Parsifal. Y por lo tanto nos da una historia, además nos cuenta que el Grial se le aparece a Titurzone y que construye un castillo para el Grial que se llama Montsalvage, ¿ya? Y por lo tanto ahí está este Grial. Y de esa descendencia, Titurel va a tener a su vez a su familia, y de esa familia, podríamos decir, van a aparecer, digamos, todos, es como un negocio familiar. Claro. Porque Amfortas va a ser uno de los hijos, claro, y el rey es pescador. El rey pescador. Por otro lado, Raspace es también hermana de Amfortas, pero es la dama del Grial. ¿Ya? En el fondo, Herzeleiden, que es el nombre viene de Corazón Doliente, es la madre de Parsifal en este caso, que se casa con Gamuret. ¿Ya? Por otro lado, en el fondo está Treviset, que es un eremita, que es el que va a unir la espada. Josiane, que es la madre de Sigune, que es la prima, que antes era la prima, claro, punto. Prima nomás. Ahora tiene Entonces, nombre. básicamente está toda la dinastía. Pero aquí es bien importante porque Gamuret con Herzeleiden van a tener a Parsifal, pero a su vez Gamuret había tenido un romance con una reina mora del Oriente, claro. Del Oriente, y tiene un hijo que se llama Feirefis. Claro. Pero además ellos son los padres, o sea, si uno piensa, Perceval con, ya no se llama Blancheflor, pero es la misma, ya que se llama Conruir Amours, van a ser los padres de Cardeis y de Lohengrin. O sea, hace una unión de historias, porque por el lado de Feirefis, que se va a casar después con, en el fondo, una dama del Grial. No, y lo divertido es cómo describe cómo es Feirefis, porque como es la unión, o sea, como del Oriente y el Occidente, con esta princesa mora, infiel, es como... Picasso. Claro. Pero es manchado. No es mulato. Sí, bueno, sí, pero sí. Ellos son los padres del Preste Juan. Entonces, lo que hace Eschenbach es tomar leyendas distintas que existían y unirlas en un todo. Es un poco, yo diría, lo que hace el propio Tolkien cuando escribe El Señor de los Anillos, primero, bueno, El Hobbit primero, El Señor de los Anillos después, durante todo el tiempo permanente, y paralelo a eso escribe el Silmarillion, y las historias están vinculadas y tiene un sentido, una genealogía. Básicamente, podríamos decir, yo diría, el gran maestro de Tolkien es Eschenbach. O sea, Eschenbach hace una cosa imagina ahí la gran capacidad increíble que tienen que haber tenido, porque hoy día nosotros trabajamos con computador, ¿cierto? Y hace un tiempo atrás, cuando nosotros estudiábamos, teníamos máquina de escribir. Y cuando uno se equivocaba, por ejemplo, era terrible, porque había que borrar con el liquid paper, ¿te acordás? Y había que volver a escribir. Hoy día no tenemos ese problema. Y entonces, si nosotros nos pusiéramos a escribir y hacemos algo así como una genealogía, podemos ir, buscar, volver, tenemos buscadores. Imagínate esta gente que escribía, o sea, en papel, cómo tener, qué cabeza, como para poder, imagínate, que no se le escapara y que la cosa le quedara cuerda. Extraordinario. Ahora, lo que sí, él comete, en el fondo, él establece varias ideas que van a ser la base de, podríamos decir, las teorías posteriores de la conspiración, porque él llama a los custodios del Grial en Montsalvage templicios. Claro, y por lo tanto esa idea de los templarios, una orden
militar importantísimo, importantísima en el sentido de la cruzada, una orden que básicamente se debe a Tierra Santa, pero que acuna una fortuna importante que van a ser los banqueros de Europa y que van a ser disueltos en el periodo en de apogeo. Auge, claro. Y por lo tanto se convierten en un mito. Y esa idea, además de que los templarios habrían excavado en el templo de Salomón y habrían encontrado algo, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, va a ser que de ahí nazcan y colgados de Eschenbach la teoría de la conspiración. De hecho, los que escriben el Enigma Sagrado toman a Eschenbach como si fuese una fuente histórica porque Eschenbach dice, porque bueno, cada uno de estos autores dice que recibió una orden de alguien para escribir. Chrétien de Troyes lo hace con Felipe de Flandes. Bueno, lo que dice Eschenbach es que él recibió esto de un alguien que se lo entregó, que a su vez lo recibió de un hombre que se llamaba Quiote de Provence. ¿Ya? Pero ese Quiote de Provence no es como comprobable. Sin embargo, en el fondo el Enigma Sagrado está construido en supuesto, porque nunca firman, ¿ya? O sea, está muy bien hecho en ese sentido. Pero lo que dicen es que si esto fuese así, entonces esto sería así, siempre en condicional. Ahora, ese condicional te va llevando en la lógica a concluir cosas, cualquier cosa, por eso, a concluir muchas cosas, pero da por supuesto muchas cosas que no son certeras históricamente. Y por eso es una teoría que obviamente alimenta la imaginación, y cuando uno no tiene demasiado conocimiento histórico pareciera ser irrefutable, ¿ya? Porque es un libro muy entretenido, muy bien hecho, pero parte de la base que Eschenbach es histórico y Eschenbach es literario. Claro, exactamente. Claro, y que en el fondo a partir de ahí ya tenemos este linaje del Grial, además. Sí. Y entonces, claro, ahí después la idea de que existe esa familia que sigue siendo parte de ese linaje. Pero, bueno, hay que pensar que después esto mismo, o esta historia va a ser tan famosa, ¿ya? Que vamos a tener por una parte a Richard Wagner, ¿ya? Sí. Creando su Parsifal. Que está basado en Eschenbach. Exactamente. Y por otro lado también vamos a tener a Ludwig II, ¿ya? Que se hace ese tremendo, ¿cachai? El nuevo Neuschwanstein, la nueva piedra del cisne. Exactamente, donde el salón principal, los salones van a estar decorados con esta historia, con unas cosas espectaculares. Con toda la historia, pero es Eschenbach porque es con toda la continuación, porque en el salón principal está el Parsifal, pero evidentemente una de las cosas que le gusta a Ludwig II de Baviera, la casa de Baviera tiene como emblema el cisne. Y Lohengrin es el caballero cisne. Y por lo tanto, él creció en el castillo construido por su padre, que se llama Hohenschwangau, que es el alto nido del cisne, y él siempre dijo, yo me voy a construir un castillo más lindo que el de mi papá, y lo construye al frente, y en el fondo es la nueva piedra del cisne, es Neuschwan de cisne, Stein. ¿Ya? Y que es una maravilla. Pero ojo, que no está solamente Parsifal, Lohengrin, sino que, por ejemplo, en la habitación está la leyenda de Tristán y Isolda, en otros salones está la leyenda de Sigurd y Gudrun, o sea, se alimenta... Este hombre sabía de leyenda. No, y maravilloso. Pero además hay que decir que esta historia, en la parte tardío medieval, va a haber un intento de cristianizar, y sacándole todos los elementos paganos. Hay que comprender que el origen del Grial de Chrétien de Troyes es más bien celta. Esa idea de los calderos, en la tradición celta hay muchos calderos de sabiduría, calderos de renacimiento, calderos de abundancia. Existe lo que se llama el cuerno de la abundancia, que es, hay autores que consideran que esto se llama Cors Benoit, y es el cuerno de la abundancia. Pero hay autores que consideran que ese Cors Benoit fue mal traducido a cuerpo bendito y que con eso se convirtió en el Santo Grial. ¿Ya? Y ahí hay varios autores súper importantes como Roger Sherman Loomis o Jesse Weston, que son súper serios y que hablan de la cristianización desde lo pagano literariamente a lo cristiano. Pero evidentemente que además el mundo, digamos, celta, se recoge en la tradición popular de los cuentos, y el Mabinogion, que es una recolección de cuentos galeses, tiene muchos elementos que coinciden con el Grial. Ahí hay uno, esa lo tienes que contar, hay uno que se llama que es el Bran el Bendito.
Y entonces además Bran, acuérdense ustedes que el cuñado, en el fondo, de José de Arimatea es Bron. O sea, y además Bran el bendito es un gigante que posee un caldero de renacimiento. O sea, ya tiene un caldero, o sea, tiene un grial, digámoslo así. Ya, pero además Bran va a pelear a Irlanda y cuando pelea en Irlanda es herido en el muslo. Y por lo tanto se habla de Bran como el del muslo traspasado. Claro. O sea, podría ser básicamente la base del rey herido. Pero además Bran, cuando es herido, pide que le corten la cabeza y la cabeza la llevan en una bandeja y él sigue dando instrucciones. Claro, y eso porque los celtas creían que el alma residía en la cabeza, entonces podía seguir perfectamente bien dando las instrucciones. Exacto. Y lo entierran finalmente en la Colina Blanca, que es Londres, digámoslo así. O sea, Bran es una piedra angular. Pero no solo eso, está el caldero de Carigüen, que es un caldero de renacimiento, de cuya historia y origen final, podríamos decir, va a terminar surgiendo la figura de Taliesin. Y finalmente Taliesin es llamado el mirlo en gaélico Midrin, y por lo tanto también está unido a esta historia. O sea, hay un montón de calderos. Claro. Ya. Por otro lado, las cabezas, porque dentro del Mabinogion, que hay montones de historia y que hacen relación a Artus, que no es que es este líder popular antes de convertirse en rey por Godfrey de Monmouth. Y efectivamente ahí aparece la historia de Peredur. ¿Ya? Y el Peredur, porque aquí es bien importante decir que Chrétien de Troyes dice que él recibió un texto de parte de Felipe de Flandes, que era un caballero cruzado, que era primo de Balduino IV, el rey leproso, y que efectivamente Balduino IV le pidió ayuda. Claro, y Felipe no fue, y después se arrepintió porque se perdió el reino de Jerusalén, y fue y murió. Bueno. Pero no él le había pedido a Chrétien de Troyes que escriba esta historia para, en el fondo, para exculparse de su pecado. Y él le habría dado esta historia. Exactamente. Y hoy día creemos que lo que le entregó fue el Peredur. Pero te cuento de vuelta de comercial. Bueno, estábamos hablando de este texto que le habría entregado Felipe de Flandes a Chrétien de Troyes y que creemos hoy día que es el Peredur, porque el Peredur es una historia el Peredur? Que es exactamente la misma historia de Perceval. O sea, Peredur es un joven galés que vive en el bosque con su madre, lo mismo, todo igual, todo igual, todo igual, todo igual, todo igual, con la excepción que cuando llega al castillo del rey pescador, que está herido, ¿ya? Ve el cortejo, y en el cortejo, en vez de haber un grial, es una bandeja de plata considerable con una cabeza cortada y sangre encima. Y entonces tampoco hace las preguntas, nada, pero cuando lo recriminan, le cuentan, y el secreto es otro. El secreto es que esa cabeza es la cabeza de su primo, que ha sido muerto, y que Peredur lo que debe buscar es la venganza. Claro. Entonces, es una historia pagana que no tiene un fin, digamos, cristiano, y por lo mismo, las leyendas tardías del Grial lo que hacen es cristianizar. Claro, sacar todos los elementos paganos. Todo. O sea, todo y ahí tenemos dos ciclos. Uno que se llama el Alto Libro del Grial, que está vinculado a la abadía de Glastonbury, que es un lugar míticamente y originalmente artúrico, sería el supuesto Avalon, donde descansa el propio Arturo para volver cuando se lo necesite. O sea, es el lugar donde además habría llegado José de Arimatea con el Grial. O sea, es un lugar súper importante. Y ahí, básicamente, se va a hacer este primer canon. Y por otro lado, está lo que se llama el ciclo Vulgata, y que es básicamente lo que se denomina siempre la quest, ¿ya? La búsqueda. ¿Ya? Y ese es un ciclo relacionado con monjes cistercienses, que son los más académicos, pensémoslo así. Sí, pues, claro. Y que por lo tanto se van a preocupar de cristianizar cada uno de los elementos y de focalizar en básicamente la búsqueda del Grial como la renovación de un reino que está en decadencia. Y el reino que está en decadencia es el reino artúrico, y que por lo tanto el Grial y la búsqueda del Grial es una búsqueda interior de perfección de cada uno de los caballeros. Entonces, ¿qué nos cuentan esta historia?
nos cuentan cómo cada uno de los caballeros, a dónde llega, qué desafíos tienen que cumplir para ir perfeccionándose, pero perfeccionándose no solo en las armas, sino espiritualmente. Y ahí por eso todos los caballeros se confiesan, van a misa, esto lo lidera el rey Arturo, y los caballeros fallan en buscar el grial por sus pecados. Exactamente. Claro, entonces por eso se transforma en ese camino como de perfección espiritual, más allá que ir a encontrar el Santo Grial. En el fondo lo importante es el proceso, la transformación que cada uno tiene que tener para intentar llegar al Grial. Pero claro, todos tienen su yaya y no llegan, salvo Galaad. Bueno, es que ahí está el punto, hay que inventar, debido a que todos los caballeros, hay caballeros que venían del mundo pagano, ¿ya? Y que por lo tanto, como eran paganos, los fueron cristianizando, pero los van a ir, podríamos decir, vilipendiando bastante. Claro. Por ejemplo, la figura de Govan. Govan está relacionado con el mundo de las Orkney, ¿ya? Y por lo tanto es un sobrino del rey Arturo y viene del mundo anterior, celta. Y por lo mismo lo van a ir convirtiendo en un caballero banal, como, mujeriego. Claro, que está más preocupado de andar salvando doncellas que en realidad preocupado de cómo lograr llegar hasta el ideal. Exactamente. Entonces, Govan no sirve. Exactamente. Podríamos decir, por ejemplo, un poco para que nos hagamos idea, porque los ciclos se unen, pero figuras como Tristán de Leonís, que va a estar preocupado de su drama personal, principalmente, que de otras cosas. Porque ya vamos a hablar de esa figura. La próxima semana. Exactamente. Figuras como, podríamos decir, Lancelot, que era el mejor caballero, que estaba destinado a ser quien renovara el reino, tampoco. Claro, tiene el pecado en fondo de haber, además, o sea, la consecuencia de su pecado es haber privado al reino de ese mejor caballero que era él, y eso producto de, en el fondo, la lujuria, ¿ya? Y de su relación, en el fondo, pecaminosa, ¿ya? De su amor pecaminoso por Ginebra. Claro, Perceval es un caballero que se ha pulido muchísimo y que va a llegar a una cierta perfección. De hecho, Perceval va a entrar después en la corte del rey Arturo ya como caballero, se va a sentar en el asiento peligroso, que no se lo va a tragar, pero se va a romper, lo que va a mostrar que le falta, porque su gran falta es haber abandonado a su madre. Claro, porque la madre se muere, po. Eso creo que no lo dijimos. Exacto, la madre se muere. De pena. De pena, Herze Leiden. ¿Ya? Pero aquí va a ser necesario incorporar, porque claro, hay otros caballeros, Bors, que también va a estar cercano, en fin, pero hay que entender que es necesario un nuevo caballero, y ese nuevo caballero va a ser Galaad. Y ahí Galaad es hijo de Lancelot con la dama del Grial. La dama del Grial toma la forma de Ginebra y yace con Lancelot, y de esa unión nace este caballero que es perfecto. Y es perfecto y es impecable, en el sentido de que no tiene pecado, pero tampoco puede pecar. Es sobrehumano. Y es presentado en las primeras versiones por Merlín en la mesa redonda. Se sienta en el asiento peligroso y no pasa nada. Claro. ¿Ya? Pero posteriormente es presentado por unas monjas, ¿ya? Porque Merlín es hijo de un demonio, y por lo tanto también hay que ir alejando la figura de Merlín. Claro, es el ocaso de Merlín, donde podríamos decir en las historias posteriores va a terminar encerrado, ¿no es cierto?, por Nimue, porque es necesario en el fondo encerrar ese mal como concepto. ¿Ya? Y evidentemente Galaad es un personaje que es complejo, porque Galaad no solo es perfecto, no solo es impecable, no solo no tiene deseos, sino que además corre con ventaja, porque tiene un escudo hecho con la madera de la cruz de Cristo. La madera de la cruz de Cristo, que tiene una cruz roja pintada con la sangre de Cristo. Además tiene la espada que decapitó a Juan Bautista. A mí me da risa porque salen a buscar el Grial, que es esta reliquia de Cristo, cuando Galaad tiene mejores reliquias. O sea, es una cosa impactante. Pero además los ángeles lo siguen y lo guían. Pero en esta historia finalmente van a haber 3 caballeros que van a llegar cerca. Y se van a enterar que finalmente el Grial, porque por ejemplo Lancelot se queda dormido fuera de la capilla del Grial, y así a cada uno le pasa por sus males. Pero 3 caballeros van a enterarse de que el Grial está en la ciudad santa de Sarraz. Se van a embarcar, esos caballeros son Perceval, Galaad y Bors, y finalmente van a llegar a enfrentarse al Grial. Entre medio de todo esto llega la hermana de Perceval, que finalmente muere, le da lepra y la manda de vuelta. Pero cuando llegan donde el Grial, Galaad ve el Grial y se va en cuerpo y alma al cielo. No, claro. Definitivamente no. Bueno, Bors tiene que volver a contar alguien tiene que contar que llegaron, claro. Y el pobre Perceval queda
como el custodio del Grial, y yo creo que todavía está ahí cuidando el Grial. Quedó para siempre como el custodio del Grial. Exactamente. Sí. Claro, no, porque Galahad no sirve en el sentido de que es como que está predeterminado y no puede hacer el mal. Entonces, ¿dónde está el concepto, si lo pensamos como más filosóficamente, el concepto de la libertad humana? Que claro, si este es un camino de perfeccionamiento para llegar a encontrar el Grial, la lucha contra el pecado, y en el fondo el trabajo por lograr las virtudes, por ser cada vez más virtuoso. Por eso, es la claro, idea. tú no eres, si tú estás solo determinado al bien, no está esa lucha. No, pues por eso, en el fondo podríamos decir, Galahad no es libre. No, pues porque claro. para que haya libertad tiene que haber esa opción de lucha de sí y no. Y para ser decir, libre, claro, haciendo el bien, implica decir muchas más veces que no que claro, sí. ¿Ya? Claro. Y por lo tanto, y ese es decir que no se sufre. Sí, pues esa es la verdadera lucha. Eso es hacer verdaderamente el camino. Y si uno lo piensa finalmente en el concepto como de la vida, el hombre como el Homo Viator, ¿ya? Que es un viaje donde finalmente sabemos a dónde vamos a terminar, y ahí está la gracia de ser libres. Sí. Bueno, y ahí está la gracia de este texto particularmente final, donde lo más importante es esta búsqueda, esta quest, y esta visión de la vida como una aventura en la que son las decisiones personales las que te permiten el éxito o el fracaso. Y que básicamente tú no puedes culpar ni al empedrado, ni a la sociedad, ni a nadie de tus errores. Si tú no lo logras porque tú no lo buscaste. Porque incluso en la adversidad, y eso es súper importante, porque en estas historias las adversidades son terribles. O sea, cuando la gente dice, es que yo nací en un lugar... No, esto es... Las adversidades son pero tremendo, o sea, les toca pasar por pruebas que son realmente, pero o sea, que radicales. Claro, pues donde te estáis jugando la vida. La vida completa. Claro, no son solo personas que nacieron en una cuna de mimbre. Claro, básicamente. Ya, pero un poco la enseñanza es esa. La enseñanza tiene que ver con, es una decisión personal, la búsqueda es individual, ¿ya? Y no es colectiva, porque cada uno de los caballeros tiene su impronta y tiene su propia historia y carga con sus propios errores, y son esos errores los que no les permiten llegar a la meta. O sea, es una historia magnífica que yo creo que hoy día, más que nunca, tiene algo que aportarle a el mundo actual. Ahora, el Santo Grial como tal, como un elemento, si existe, si tú me preguntas a mí, no. No hay ninguna posibilidad que el cáliz que Cristo usó en la última cena sobreviva y haya llegado a Inglaterra. No, claro. Ni una opción. Ahora, es una invención literaria magnífica. Harrison Ford lo entendió súper bien. Encuentro. Sí, pues en la última cruzada, cuando están todos los cálices fantásticos, ¿ya? Y ahí él elige la copa más sencilla. Pues, la humildad, ¿cachai? Del carpintero, pero además se salvan por lo mismo. ¿Ya? Ahora, ese grial de la última cruzada es lápiz exilis, porque era el cáliz de la eterna juventud. Claro, por eso los nazis lo andaban buscando, claro, para lograr tener el poder. Porque siempre esa idea de lo que, porque el gran drama humano y la gran certeza humana, más bien la única certeza humana, es que te vas a morir. Es que nos vamos a morir. Y por lo tanto el gran drama, que es además el gran don, porque si la vida fuera eterna, no disfrutaríamos la vida. Un poco lo que lo entiende muy bien Tolkien en el Silmarillion, cuando todos los héroes más importantes del Silmarillion, que se viene ahora por Peter Jackson, estoy así, pero esperándolo, son hombres. Y son hombres precisamente porque son mortales, porque el ser humano valora la vida porque sabe que es finita. Claro, lógico. Sí. Y la disfruta, concho. Sí, qué maravilla, qué verdad que, o sea, qué maravillosas son las leyendas que hacen realidad, podríamos, y la hacen realidad de manera permanente, en cualquier momento, en cualquier tiempo, los mitos. O sea, todas esas preguntas y esas como explicaciones de quiénes somos, para dónde vamos, todo que el ser humano siempre se la ha hecho, como a través de las leyendas se logra dar respuesta, pero una respuesta que se mantiene a lo largo del eternamente. Sí. Ahora yo te súper recomiendo léete el Wolfram von Eschenbach, porque es lo más entrete que puede existir, y ya la próxima semana vamos a estar hablando de hecho de Tristán y Isolda, y ahí también Strasbourg es la versión más sabrosa, porque esto es igual que cuando uno hace sopa.
Ya, si uno hace sopa, podéis pasar el pollo y te queda... Pero no, pues, si le ponemos injundia, la cosa queda más una ramita sabrosa. de apio. Exactamente. Queda buena. Así que esos son los que le pusieron toda la injundia y estamos aquí, hoy día, en la radio, con todos nuestros escuchas y también auditores, porque hay gente que nos ve en televisión, o más bien en YouTube, hablando de estos temas, que además a modo verano me encanta que estemos hablando del mito. Qué importante y leyenda. sería poder volver a ponerlos ahí como, no sé, requisitos fundamentales de cualquier proceso educativo. O sea, yo creo que sería demasiado importante porque hay cosas, en general estas historias adornan muy bien a través de historia elementos muy esenciales, muy primordiales y tremendamente necesarios para lo que es la cultura cristiana occidental. Sí. Así que gracias, pues, Barbarita. No, pero encantada, fantástica. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recordarles que en marzo nos vamos a Nápoles, Sicilia, que es como la clave de todo, y vamos a ir a Malta. Así que aquellos que quieran sumarse a ese viaje, todavía hay opciones, y ya vamos a estar anunciando el resto de los viajes, pero vamos a ir como por partes, porque si no la gente se confunde, pero hay varios viajes que están ya disponibles, y que de hecho van a estar disponibles con toda la información en la página web, que es www.red-almediocultural.cl. Cualquier cosa nos escriben, Magdalena@redcultural.cl, Bárbara@redcultural.cl. Muchas gracias, que estén súper bien.